amigas y amigos de los diferentes medios de comunicación, amigos que nos siguen a través de la página Congreso Ahora y personas que nos acompañan hoy aquí en esta tribuna. Este tipo de pronunciamientos ya no deberían de leerse, son pronunciamientos contra la discriminación racial. Pero aún ayer, en planteles educativos, oficinas de gobierno, mesas de trabajo, incluso nuestros hermanos indígenas y afromexicanos siguen siendo discriminados. Este pronunciamiento va en el sentido de que se concluye hoy una semana contra la discriminación racial efectuada por la ONU. Y la única diferencia entre los individuos debería de ser los vicios y las virtudes, tal como lo dice nuestro siervo de la nación, José María Morelos y Pavón. Pero en los hechos es totalmente diferente. El 21 de marzo de 1960, la policía abrió fuego en una manifestación pacífica contra las leyes del apartheid que se realizaba en Shepherdville, Sudáfrica. Se asesinaron a 69 personas. 6 años después, en 1966, la ONU proclamó el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra el 21 de marzo todos los años, pidiendo a los países y a la comunidad internacional que redoblen los esfuerzos para eliminar toda la forma de discriminación racial. El apartheid fue un sistema de segregación, de separación, que se instaló en Sudáfrica durante el siglo XX. Mediante este sistema, la minoría de la población blanca mantuvo privilegios políticos, sociales y económicos, y se les negaron derechos y se limitaron libertades al resto de la población. En 1979, la Asamblea General de la ONU decidió que debería organizarse todos los años en todos los estados, a partir del 21 de marzo, una semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial. Es preciso destacar que este año 2023, el lema de la campaña del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial fue el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un impulso para combatir el racismo. A 75 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es urgente seguir combatiendo el racismo y la discriminación. Aunque se escuche a discurso de antaño, el racismo, la xenofobia, la intolerancia son problemas comunes hoy en día en todas las sociedades. Las prácticas discriminatorias son frecuentes, sobre todo contra los migrantes, contra refugiados, indígenas y afrodescendientes. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El artículo 2 afirma que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza o cualquier otra índole. Al cumplirse en este día la semana de la decisión de la ONU antes mencionada, me llena de orgullo en hacer uso de esta máxima tribuna del Estado para también solidarizarme como miembro de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación. Uno de mis grandes compromisos como legislador es reconocer, valorar y promover la riqueza multicultural, pluriétnica y multilingüe que se encuentra en nuestro estado de Baja California Sur, de mis hermanos afromexicanos e indígenas. Siendo así, es importante recalcar que aunque pugnamos por la igualdad, vamos a hacer eso, iguales, no mejores ni mayores que otros. Por eso también pronuncio que no sean utilizadas estas riquezas por intereses personales o de grupos políticos para su beneficio.
Es por ello que no desfalleceré en mis compromisos de continuar trabajando para obtener mejores oportunidades de prosperidad para mis hermanos. Aprovecho este espacio de expresión popular para ser portavoz de miles de afro-sudcalifornianos que rechazamos enérgica y categóricamente toda forma de discriminación. Hoy es de vital importancia que hagamos conciencia de esta grave contrariedad que vivimos en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Es preciso y justo resaltar la conformación de esta 16ª legislatura, que quedará en la historia política de la nación y del Estado, puesto que está integrada por 2 destacadas compañeras de las comunidades indígenas y un servidor que representa a la población afrodescendiente de este admirable estado de Baja California Sur. Por lo antes mencionado, celebro que el proyecto de nación de la Cuarta Transformación, a la cual pertenezco, esté dando apertura en toda la nación a las medidas afirmativas para que la integración del Congreso de la Unión y las legislaturas locales se escuche el clamor de los pueblos originarios y de esa manera se cierre la brecha de la desigualdad y que cada vez más sea abatida toda forma de discriminación y marginación. Termino esta participación agradeciendo la atención de todas y todos, no sin antes dejar de reconocer la gran labor de los que trabajamos en este Parlamento sudcaliforniano. Les reitero que continuaré pugnando por el bien común y por el compromiso y obligación de trabajar de todos y con todos de la mano para que a los ciudadanos de Sudcalifornia les vaya mejor. Es cuanto, muchas gracias. Cuarto punto, proposición con punto de acuerdo que presenta la diputada Blancabelia Márquez Espinosa, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Se le concede el uso de la tribuna a la diputada Blanca